Pasamos entonces al bonus track de esta jornada. Rodrigo Rosales nos va a presentar el handbook de modelación que habíamos conversado en las presentaciones anteriores, salió el año pasado, y él mismo va a hacer su presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Rosales. Yo trabajo en el Servicio de Evaluación Ambiental. Llevo aproximadamente 15 años trabajando en el servicio y mi función es de apoyar en la evaluación de calidad del aire y olores en los proyectos de inversión que ingresan al CEIA. Bueno, lo que me toca presentar a mí ahora es el Manual Internacional de Evaluación de Exposición al Olor mediante modelos de dispersión. Esta es una iniciativa que lideró Amigo y convocó a una serie de expertos y profesionales interesados en el tema de distintas partes del mundo a juntarnos a conversar del tema y elaborar un documento al respecto. Bueno, el trabajo, todo esto fue en inglés, no fue una reunión de profesionales en español, fue en inglés, por lo tanto nosotros normalmente dentro de los colegas le llamamos el handbook a este manual y fue publicado en lo que fue el diciembre de 2023. Como decía, quien lideró la iniciativa fue la asociación Amigo y también esto también fue coordinado, también fue apoyado por lo que es olores.org. Bueno, aquí podemos ver una imagen de las primeras reuniones en las cuales se reunieron profesionales de Oceanía, de Europa, de América y de Asia. No sé si teníamos de Asia, pero nos reunimos más de 50 expertos y reuniones que eran mensuales y fueron un periodo aproximadamente de 3 años en el cual nos reunimos para trabajar respecto a este tema. ¿Y quiénes fueron los líderes de este trabajo? Inicialmente fue Jennifer Barclay, experta en el uso del modelo de dispersión, y Gunther Schauberger, no sé si lo pronuncie bien, pero después de Gunther, tuvo otras actividades que tuvo que priorizar y finalmente nuestro segundo líder también fue Carlos Díaz en este trabajo. Bueno, el trabajo se definió dividirlo en grupos. Estos grupos fueron por distintas temáticas que se consideraron relevantes en lo que es la modelación de dispersión. Primero, quizás lo más básico, lo que era la definición de términos, unidades, etcétera. También lo que era la metrología, también lo que es emisiones de olor y caracterización de las fuentes, un capítulo de algoritmo de dispersión en el cual se discutió y se presentó cada uno de los modelos de dispersión que se estaban utilizando a nivel del mundo, un capítulo relacionado con respuesta a las dosis de olor, que tuve la fortuna de liderar ese equipo, y también un equipo relacionado con los informes o los reportes relacionados con los resultados del modelo de dispersión que se deberían presentar. Y también se incorporó un capítulo de otras aproximaciones que se utilizan diferente de lo que es un modelo de dispersión, pero que se utilizan también para evaluar los impactos por olor. Bueno, aquí podemos ver un listado de todos los profesionales que fueron o de alguna forma participaron dentro de esta evaluación de la guía. Pero, ¿qué fue lo que finalmente nos motivó a hacer esta guía? Primero, se observó que una de las principales formas de relacionar la emisión con los impactos de olor que genera un proyecto, que genera una actividad, etcétera, era lo que es los modelos de dispersión. Pero esta actividad es una actividad compleja y muchas veces las directrices sobre la modelización publicadas en el mundo se quedaban cortas con respecto a las recomendaciones que otorgaban.
También la movilización de olor exige a menudo olvidarse de modos de funcionamiento tradicionales de los modelos de dispersión y centrarse en la exposición. También los olores se perciben en segundos, minutos y no en horas, y esto es clave a la hora de calcular también un impacto. También la mayoría de los incidentes por olor se generan durante calmas o con velocidades de viento muy bajas, y también esto habían algunos modelos que podían o llevaban de mejor manera este tipo de situaciones y otros que no. Y también la necesidad de investigar el papel de los sistemas instrumentales de vigilancia de olor relacionados con la evaluación de impacto y los modelos de dispersión. Entonces, el reto del olor surgió porque hasta un corto plazo empezaron a surgir el olor como una temática fuerte en cuanto a problemáticas ambientales. Antes fácilmente lideraban, por ejemplo, según las estadísticas de la Superintendencia de Medio Ambiente, ruido lideraba la gran parte de las quejas por molestia, pero el olor en el último tiempo ya está casi muy a la par en cuanto a las problemáticas. En cuanto a los contenidos de la guía, tal como dijimos, dividimos el trabajo, fueron los capítulos correspondientes a la guía, que fueron los mismos nombres que habíamos visualizado anteriormente. Entonces, que fue los principales conceptos de definiciones a considerar y conversar entre todos los especialistas, fue, por ejemplo, las unidades de dolor. Empezamos a visualizar que también lo que eran las unidades de dolor o las unidades en las cuales se medía el olor, había distintos enfoques. Si era sustancia odorante, un olor complejo, etc. También existían también distintas definiciones de receptor o receptor sensible, que es otro elemento a considerar. Y también lo que son los factores que acá normalmente en Chile le indicamos FIDOL, porque hablamos de frecuencia, intensidad, duración, ofensividad y localización, pero en el trabajo de acá nosotros lo llevamos a una discusión después de discutir brevemente con todos los expertos, a considerarlo más como la sensibilidad. La localización también lleva a la evaluación de la sensibilidad del receptor. Dentro de los aspectos más importantes que se presentan en esta guía, por ejemplo, en el capítulo de meteorología, es la importancia y de la meteorología tanto en una dimensión como en 3 dimensiones. También se discuten temas como en cuanto al uso de meteorología proveniente de estaciones o de modelos numéricos. Cómo considerar las condiciones meteorológicas complejas que puede presentar un sector. Lo que este punto muchas veces me ha tocado y me toca ver en lo que es la evaluación de impacto ambiental, y es un tema que se discute mucho, la relevancia del año modelado. Cómo justificar o cómo considerar las metodologías 1, 3 años, qué metodología debo utilizar a la hora de modelar. La evaluación de modelos, ¿cuáles son las características? ¿Para qué caso es mejor uno que otro? Y los reportes en cuanto a la información meteorológica a considerar. En el capítulo de fuentes de caracterización, fuentes y caracterización de fuentes, nos adentramos en lo que son las fuentes típicas que se modelan, fuentes puntuales, superficiales, fugitivas y algunos casos específicos. Las fuentes puntuales también se evaluaron no solamente el caso ideal, que es la chimenea que se libera sin problemas el contaminante hacia el medio ambiente, sino también cuando tiene otras opciones que modifican el comportamiento de la pluma. O también la construcción de muchas chimeneas no son que apuntan directamente al cielo, tienen algunos elementos en su construcción que también afectan la dispersión final de sus emisiones. O también pueden haber una serie de fuentes puntuales en un mismo punto. También, ¿cómo se pueden considerar ese tipo de casos? Lo que tiene que ver con la toma de muestra, también se dieron la toma de muestra y cómo considerar la metodología de toma de muestra. Lo que son las fuentes superficiales pasivas, por ejemplo, tenemos superficiales pasivas que pueden ser homogéneas o no homogéneas.
como también cuáles son los criterios que se deberían considerar a la hora de modelar este tipo de fuentes. En lo que son la toma de muestras, los distintos tipos de metodologías que se utilizan para medir la concentración del olor. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de un estudio que se hizo en Francia y de alguna forma también lo visualizamos dentro del proyecto en cuanto a las distintas metodologías pueden llevar, pese a que son todas aceptadas, pueden llevar a distintas mediciones de concentración. Y también los distintos equipos me pueden llevar a medir distintos tipos de concentraciones. Por ejemplo, en el primer caso, el de la izquierda, podemos ver una metodología en la cual las concentraciones llegan a 9.000, pero en la otra metodología las concentraciones ya llegan a un borde de 50.000. Bueno, las fuentes superficiales activas como esta, y cómo considerar la emisión de fuentes fugitivas. Eso con las fuentes. Y para ir de manera rápida, lo que son los algoritmos de dispersión. Aquí se discutió todos los tipos de modelos que existen a nivel mundial y cuáles son sus características. Cuál es el papel que juegan los modelos de dispersión en su base matemática en la cual están sustentados y qué tipo de modelo funcionaría en cada caso. Por ejemplo, los gaussianos, los lagrangianos, los eulerianos, y eso para ir más rápido. Y lo que es el dosis-respuesta, aquí hablamos de lo que es los factores FIDOL, que son relevantes a la hora de evaluar, digamos, los impactos e incluso de repente comparar normativas que se podían utilizar. Lo que es el factor FIDOL en cuanto a la frecuencia, la intensidad y también la diferencia y diferenciar claramente lo que es intensidad de concentración, lo que son la duración de los eventos que se modelan, el tipo, la ofensividad del olor y finalmente también se discute ampliamente la sensibilidad. Y también se presenta un capítulo de otras aproximaciones, como lo que son modelado inverso. También se presentan cuándo se podrían utilizar y de qué manera, el cálculo de origen de olor a través de otros tipos de metodología distintos a lo que es los modelos de dispersión, los cálculos de origen a través de modelación de retrotrayectorias que ya lo habían conversado acá, y otras como el balance del tono iónico de múltiples fuentes. Y también cómo se deberían considerar de los aspectos que son más difíciles de modelar, que son las fuentes intermitentes y los receptores no estáticos. También un trazador para evaluar o hacer una evaluación del impacto y también lo que son los sistemas de cálculo de impacto, digamos, online o, digamos, en línea. Los distintos instrumentos que se utilizan tanto para una sustancia odorante o un olor, y también los contenidos que deberían presentar como mínimo un informe de modelación de impacto por olor. Se dan algunas directrices de qué es lo mínimo que se debería presentar para presentar los resultados finales. Y también criterios para la selección del modelo y criterios de evaluación de impacto. Entonces, finalmente, abocándome al tiempo, esto fue un trabajo de aproximadamente 3 años, reuniones mensuales en grupos nos reuníamos todos los expertos y aparte habían reuniones mensuales de cada grupo en el avance de su capítulo. Aproximadamente son 34 reuniones. Esta guía finalmente fue publicada el 2 de diciembre del 2023, el día del olor que se ha considerado, y en el cual se definen a grandes rasgos la definición de criterios de metrología, descripción de tipos de fuentes, descripción de algoritmos y capítulos de salida de dosis y respuesta. También lo que se refiere a otros enfoques que se utilizan en la evaluación de impacto y que es la estructura de un informe de resultado de una modelación. Eso es.
Bueno, Rodrigo, felicidades a ti y a todos, porque sabemos que ha sido un trabajo espectacular y muy largo y que os ha hecho trasnochar, ¿no?, con tanta gente por todas partes del mundo. ¿Tenéis preguntas para...? Mira, un montón. Aquí, allí, vale. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal aquí atrás? ¿Cómo estás? Rodrigo. Sí, tengo hay un... Más allá de las dificultades propias que puede presentar, ¿cierto?, el trabajo de la modelación, pero en general es un proceso semimecánico, ¿cierto?, que va cumpliendo fase, y cuando... Yo diría que la parte más compleja tiene que ver con dos elementos que no lo observé, ¿ya? Y tampoco están muy bien claros en la guía de evaluación, que tiene relación con la línea de base y con lo que recientemente sacó el servicio, que es la evaluación de efectos sinérgicos y acumulativos, ¿ya? Entonces, que son dos cosas que normalmente están presentes y tienen que ser ponderados y evaluados. Por lo tanto, mi pregunta sería cómo van a hacer esa consideración en lo que sigue, en la guía o manuales que siguen, porque entiendo que, por ejemplo, para el tema de dolores podría venir una nueva versión, la última de 2017, ya lo hicieron con la guía de modelación, pero quiero indagar sobre eso, porque siempre eso es como definir una línea de base, o sea, cuando tú tenías un entorno industrial bien complejo, y también cómo lo evalúas desde el punto de vista sinérgico. Gracias. Gracias, Cristian. La verdad que esa es una de las preguntas que yo como, digamos, evaluador de proyecto, evaluador de impacto, me hice y la llevé al grupo. La verdad que al recoger las opiniones de distintos colegas nos dimos cuenta que eso daba para otro producto totalmente aparte. Ya era un tema la evaluación de impacto acumulativo. Entonces, y era algo, digamos, bastante complejo al respecto. Ahí en algún minuto dijimos nos vamos a juntar y reunir para tratar de hacernos cargo de lo que es la evaluación de impacto acumulativo. Pero sí, se comentó, pero se vio que era algo que literalmente era como un trabajo totalmente aparte de esta guía, porque era un tema grande en sí. Disculpa, la línea de base. Sí, otro tema también importante. Bueno, como la mayoría de los presentes acá, lo que es una línea base o un tema de línea base en olor no es considerarlo como una línea base de un contaminante atmosférico. No hay estaciones, la sustancia olor compuesto es una sustancia que es una combinación que puede ser muy distinta de un proyecto a otro, por lo tanto no es, digamos, posible tener un equipo monitor de estas características y la verdad es que en general lo que se ha visto en muchos de los países es que se caracteriza a través de manera cualitativa si existe o no presencia, dolor en el sector y muchas normativas a nivel del mundo evitan la generación de este tipo de problemas, evitando que en el área donde se va a instalar un proyecto ingrese otro que pueda generar un impacto acumulativo con los distintos. No sé si alguien quiere aportar algo más al respecto, bienvenido sea. Y gracias por la pregunta. ¿Había otra pregunta por aquí abajo? Gracias. Mi consulta va enfocada a, bueno, lo importante de los criterios y de estos estándares que finalmente se basan en criterios técnicos y científicos. ¿Cómo ustedes, como Servicio de Evaluación Ambiental aquí en Chile, han difundido el conocimiento técnico hacia las regiones, hacia los servicios de evaluación regionales y a los profesionales que también evalúan diferentes tipos de proyectos en las regiones? A nosotros, como titular específicamente de nuestra empresa, nos tocó que tenemos una guía del 2017 en donde históricamente hemos modelado con las 3 unidades de dolor y en el norte nos tocó que el Servicio de Evaluación Ambiental
nos dejó regir principalmente una RCA bajo un límite por debajo de lo que se establece en la guía, que finalmente es una referencia para poder modelar. No está establecido ese criterio importante, estos estándares más técnicos, como una buena base para poder complementarlo a la hora de poder evaluar los proyectos a nivel nacional. Ya. Ahí me escapa un poquitito de la guía, pero sí, el uso de normativa de referencia es una temática que ha generado problemas, por eso que el servicio ha estado trabajando en documentos técnicos. Se publicó hace poco un documento referido al uso de normativas de referencia, pero nos falta, digamos, profundizar en cada componente o cada contaminante, porque nos dimos cuenta que los criterios que podíamos plasmar para un olor no podrían ser aplicables para otro tipo de contaminante. Por lo tanto, en un documento que es de carácter más general, el inicial que se publicó en diciembre, no era posible entrar a definir ahí estos criterios. Pero sí la idea es ir trabajando con los distintos organismos, el Ministerio de Medio Ambiente, con la Superintendencia, etcétera, en tener criterios e ir evaluando el uso de este tipo de normativa y también dar criterios a los titulares de qué es lo que se espera como justificación para la utilización y selección de este tipo de normas. Pero es algo que empezamos hoy, la primera piedra es este documento técnico que se publicó en diciembre. Perfecto. Yo tengo una consulta. ¿El handbook está disponible para descarga o se puede en español? Cuéntanos. El handbook, como comentaba inicialmente, fue un trabajo, digamos, en inglés y por lo tanto el documento quedó en el idioma inglés. Está público, podemos compartir después un link donde puedan descargarlo y desde el año 2023, como decía en esa fecha, está para que cada usuario de manera totalmente, digamos, gratuita y accesible pueda acceder al documento e incluso pueda enviarnos observaciones si es que tiene algo que considera que se podría abordar de mejor manera o etcétera. Perfecto. Viva la ciencia abierta, aquí dejo mi cuña publicitaria, ¿no? Pues muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias.